Vamos, el versículo 11 del capítulo 3 del libro de los Hechos. Hechos del Espíritu Santo. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por vuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, en lo cual vosotros somos testigos. Aleluya. Pueden sentarse, mis carísimos hermanos, y vamos a basar esta palabra en el tema aprovechando la oportunidad. Aprovechando la oportunidad. Ves, hermanos, que muchas veces a nosotros se nos presentan muchas oportunidades y nosotros algunas veces desaprovechamos las oportunidades que se nos presentan. Algunas veces se nos presentan para bien y otras veces para mal. Pero nosotros debemos de pedirle a Dios que cuando se presentan ciertas oportunidades, nosotros tener discernimiento para entender cuáles son las oportunidades para bien y cuáles son las oportunidades que pueden causarnos daño. Siempre se presentan, pero muchas veces Dios ha presentado, nos ha dado muchas oportunidades y nosotros, por no buscar la dirección de Dios, perdemos las oportunidades. Recuerdo una pareja que estaban enamorados, pero la muchacha no quiso al joven por algunas razones, que lo consideraba pobre, mucho menos que ella, y entonces no lo quiso, lo botó, lo rechazó. Pero después el joven prosperó. El joven adquirió muchas cosas buenas, materiales, y la muchacha desgraciadamente se casó con otro joven que la maltrató mucho. El joven despreciado un día iba en una camioneta muy fuerte y encontró la joven que lo despreció, que había sido botada por el otro en un camino polvoriento y descalza.
el joven se para y le pregunta a la muchacha, ¿recuerdas de mí? Y ella le dice, ah, sí, tú eres el joven que estaba enamorado de mí. ¿Te casaste? Y él le dijo, y muy bien casado. Estoy muy bien casado. Él sacó dinero de su bolsillo, le dio a la joven y le dio su tarjeta y le dijo, cualquier cosa, yo estoy para ayudarte. Y se fue. Entonces ella dijo, desperdicié la oportunidad y no lo quise porque era muy pobre. Y ahora tenemos que tener, ¿verdad?, sabiduría, pedirle a Dios que nos ayude, que nos enseñe, que nos ilumine para nosotros aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Hoy estamos hablando de un hombre que Dios hizo un milagro a las 9 de la mañana. En un momento cuando Pedro y Juan iban a orar al templo, como costumbre, a las 9 de la mañana, ellos oraban. Y ese era un hombre que lo llevaban siempre a la puerta del templo, llamado La Hermosa, y lo colocaban allí, y ahí lo dejaban. Es posible que este hombre pasara hambre, sol, de todo allí, porque lo único que él hacía era esperar que de la gente que iban al templo le dieran algo para después él poder alimentarse. Pero un día llegó Pedro y Juan, ¿verdad? Y Dios hizo un gran milagro con este hombre. Cuando este hombre se paró, según algunos comentaristas, ¿verdad?, dicen que él tenía el pie encorvado o los pies encorvados, no podía caminar. Sin embargo, cuando Pedro y Juan oraron por él, dice que el pie fue a la normalidad. Y cuando este hombre se vio así, que Pedro le extendió las manos, él agarró a Pedro y a Juan, y él comenzó a caminar, a saltar y a glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solamente esto, caminó y saltó, sino que entró con Pedro y Juan al templo. Y es por eso que en el versículo 11 encontramos que dice, y teniendo asido agarrado a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que le llamaban de Salomón. Y el pórtico era un lugar techado, pero era un lugar donde se metían algunos juicios, llevaban a la gente y allí se hacían ciertos juicios, se condenaban y se salvaban, ¿verdad? Y entonces era un lugar amplio. Se calcula que las personas que llegaron a aquel lugar eran aproximadamente unas 10,000 personas que fueron a ver lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? Cómo este hombre estaba caminando, cómo este hombre saltaba, cómo este hombre alababa al Rey de Reyes. Porque ¿cuál era la causa? ¿Qué había sucedido? Y ellos comenzaron, yo no sé si los que estaban en el templo corrieron, pero todos los que estaban alrededor corrieron a ver
¿Qué había sucedido a este hombre que ellos conocían? Fíjense qué bendición es que ellos conocían a este hombre que todos los días lo llevaban a la puerta del templo a pedir limosna. Y hoy, ese día, ese hombre que ellos lo llevaban, ahora estaba caminando, ahora estaba saltando y magnificando al Rey de Reyes. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que tenía este hombre! No podemos describir esa alegría. Solo podemos decir y nos gozamos de ver lo que Dios había hecho, que el Todopoderoso había sanado, que Dios había glorificado al Señor Jesucristo y que en ese nombre, ese hombre estaba en pie glorificando al Santo de Israel. ¡Qué bueno! Fíjense, hermanos, cuando Pedro está observando todas estas personas que estaban corriendo a ver aquel milagro extraordinario, dice que hizo dos preguntas a estas personas que estaban allí. Y en el versículo encontramos 12, dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo aprovechando la oportunidad. Pedro aprovechó la oportunidad de estas personas que estaban allí, que fueron a observar para testificar del grande, del poderoso, del hacedor de maravilla, del Dios presente, porque de una cosa estamos seguros, es que Dios está presente en todas partes. Por eso Dios está aquí. Por eso Dios está para bendecirte. Por eso Dios está para fortalecerte en este día maravilloso. Yo no sé si tú sientes que Dios está contigo para fortalecerte. Si sientes que Dios está contigo para bendecirte, levanta tu mano y alaba al que vive por los siglos de los siglos. Dios es un Dios presente. Gloria sea el nombre del Señor. Fíjese qué pregunta le hace Pedro aprovechando la oportunidad. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿Qué le parece? ¿Por qué están tan maravillados? ¿Cuál es la razón de que están ustedes así al pueblo? Y yo pregunto, si hubiese sido aquí, ¿qué pasaría? Si Dios hiciera ese milagro aquí, en un día como hoy, ¿qué pasaría? Glorificamos a Dios. Y yo no sé lo que Dios puede hacer, porque aquí puede haber un enfermo y en este día Dios ser glorificado. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer en un día tan especial como hoy? ¿Por qué de usted está maravillado? La segunda pregunta que le hace: ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por vuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Todo el mundo estaba mirando a Pedro. Todo el mundo estaba mirando a Juan. ¿Cuánto cuestionamiento no había en esas personas que habían ahí? Sí, en el corazón, silenciosamente,
cuántas preguntas habían. ¿Cómo se preguntaban? ¿Cómo sucedió esto? Era algo terrible, hermano, lo que había allí. Pero Pedro percibía por el Espíritu que había cuestionamiento en estas personas. Entonces Pedro aprovecha la oportunidad y le testifica del Señor Jesucristo a esta gran multitud. No podemos desaprovechar las oportunidades para presentar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Hacedor, como el Dios de poder, como el Dios de gloria, como el que está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Donde quiera que usted vaya, Dios está con usted. Dios es un Dios presente, único.